En esta sesión, dedicada a sistemas de ecuaciones lineales, de casos especiales, nos vamos a centrar en el tipo de sistemas en el que aparecen dos parámetros. Fíjate bien en pantalla el ejemplo de sistema de ecuaciones con un parámetro A en la primera ecuación y un parámetro B en la tercera ecuación. ¿Cómo podemos discutir en función de A y B este sistema de ecuaciones? Vamos primero a expresarlo en forma matricial. Fíjate que dentro de los 4 valores que representan cada uno de los vértices de este cuadrado verde, existe uno de ellos, que te muestro en pantalla, que depende de un parámetro. Como ya hemos visto anteriormente, nos interesa cambiar, en la medida de lo posible, estas filas o columnas para que los 4 vértices estén representados únicamente por números. Para ello podríamos mantener las columnas de incógnitas X y Z y mover exclusivamente la primera fila o ecuación, la que depende de A, y colocarla en la última posición, en la tercera posición, del modo que aparece en pantalla. Ahora fíjate bien cómo los elementos que aparecen en los 4 vértices del cuadrado verde son todos números. Luego, además, tenemos que el pivote es de tipo ideal, con lo cual podremos transformar este sistema de ecuaciones lineales a este otro, representado por la matriz que aparece en pantalla, gracias a las siguientes transformaciones. La segunda fila o ecuación la vamos a cambiar por la suma de la primera y la segunda. Y la tercera fila la vamos a cambiar por el producto de la primera por menos 1 más la tercera. Fíjate en la matriz que tenemos ahora en pantalla. Tendríamos que trabajar con un pivote de valor 5, que sería complicado para poder eliminar el A más 3 que aparece en la tercera ecuación bajo la columna de las I's. Sin embargo, el pivote adecuado sería más bien el 3 que te marco en pantalla. Y de este modo, si cambiamos el orden de las columnas incógnitas, siendo la primera X, la segunda Z y la tercera Y, habremos conseguido colocar un pivote más adecuado en la situación preferible. Fíjate entonces que este sistema expresado en la matriz que aparece en pantalla podrá transformarse en este sistema de ecuaciones lineales ya escalonado y equivalente al anterior gracias a la transformación de la tercera fila o ecuación por la segunda, por menos 1 más la tercera. Vamos a trabajar esta última matriz. Fíjate bien que para que el sistema sea compatible determinado, exigimos que los 3 elementos de la diagonal principal sean distintos de 0, como primera condición. Luego, para ello, de la tercera ecuación, debemos suponer que A menos 2 es distinto de 0. Luego, de este modo, quedan 3 filas, es decir, tantas ecuaciones como incógnitas válidas. Observa bien que 5 menos B en la tercera ecuación o fila puede valer absolutamente lo que quiera, que el sistema seguirá siendo compatible determinado. Luego, si A es distinto de 2, el sistema es compatible determinado, expresándose mediante la expresión algebraica que aparece en pantalla y que resolveremos más adelante. Fíjate ahora que, sin embargo, si A es igual a 2, vamos a obtener la siguiente matriz. Matriz que puede representar un sistema incompatible, ya que, como una primera condición, todos los elementos de la tercera fila o ecuación que representan las incógnitas son todos ellos nulos. Y además debemos añadir que el elemento de la tercera ecuación o fila referente al término independiente debe ser distinto de 0, con lo cual 5 menos B ahora debe ser distinto de 0, es decir, B distinto de 5. Luego, si A es igual a 2 y B es distinto de 5, nos encontramos con esta condición, que en definitiva no es más que decir que estamos ante una ecuación que no se puede cumplir nunca. Luego el sistema es claramente incompatible si A es igual a 2 y B distinto de 5. Es decir, es un sistema sin solución.
Finalmente, si A es igual a 2 y B es igual a 5, entonces nos encontramos ante un sistema representado por la matriz que aparece en pantalla. Fíjate que la tercera fila o ecuación no aporta absolutamente ninguna información, luego podremos eliminarla, quedándonos con la matriz de un sistema compatible indeterminado, ya que los elementos de su diagonal principal son todos ellos distintos de 0 y además quedan menos ecuaciones válidas que incógnitas. Luego, si A es 2 y B es 5, el sistema es compatible indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones expresándose algebraicamente como aparece en pantalla. Vamos a estudiar todos los casos. Si A es igual a 2 y B cualquier número real, el sistema es compatible determinado. Se expresaba mediante este sistema en lenguaje algebraico. Y como es un sistema ya escalonado, podremos resolverlo como ya sabemos. De la tercera ecuación podremos despejarla ahí. Fíjate que es una fracción algebraica con denominador A-2. A-2 debe ser distinto de 0. Claro, estás en el caso de A distinto de 2. Luego podrás dividir entre A-2. Si nos vamos a la segunda ecuación y sustituimos y por la expresión anterior, podremos entonces despejar la z. Con un trabajo algebraico de cierta complejidad, llegarás a esta expresión. Recuerda que el mínimo común múltiplo de esta expresión algebraica es 3 por A-2. Finalmente, si sustituimos y z en la primera ecuación, llegamos a esta ecuación, de la cual podremos despejar la x. Fíjate que ahora la x, después de trabajar esta expresión algebraica de cierta complejidad y teniendo en cuenta que el mínimo común múltiplo es 3 por A-2, llegaremos a la expresión de x que aparece en pantalla. Luego, el sistema compatible determinado representa tres planos que se cortan en un punto. Fíjate que ese punto de coordenadas x y z dependen de los valores a y b. Luego, para cada valor a y b que le des al sistema, vas a tener una única solución con coordenadas distintas. ¿Qué ocurre si a es igual a 2 y b distinto de 5? Estás ante un sistema incompatible, es decir, un sistema sin solución. Geométricamente son tres planos que se cortan 2 a 2, es decir, tres planos que no tienen ningún punto en común los tres a la vez. Vamos a trabajar la última situación, es decir, que a valga 2 y b valga 5. En este caso, demostramos que el sistema era compatible indeterminado, un sistema que se expresaba mediante este sistema de ecuaciones en lenguaje algebraico. Para ello vamos a llamar z igual a lambda. De la segunda ecuación podremos sustituir z por lambda y despejarla ahí, obteniendo esta expresión en función de lambda. Si nos vamos a la primera ecuación, podremos sustituir y z por los valores obtenidos anteriormente y despejar la x, obteniendo esta expresión en función de lambda. Luego entonces estamos ante tres planos que se cortan en una recta formada por infinitos puntos cuyas coordenadas se plantean mediante la estructura que te presento en pantalla. Fíjate que estos infinitos puntos son las infinitas soluciones del sistema compatible indeterminado. Reto de los dos parámetros. Resuelve el sistema cuando sea posible. Los criterios de calificación serán el 25% del valor del ejercicio por copiar el enunciado y reorganizar el sistema expresándolo como una matriz. El 25% del valor del ejercicio por transformar el sistema en otro equivalente y escalonado. Y el 50% del valor del ejercicio por clasificar el sistema de ecuaciones lineales en base al valor de los parámetros m y n y resolverlo cuando sea posible.